Sus invitados son parte de una nación letrada y democrática en donde la conversación versa en torno a libros fundamentales. Radio Sol presenta La República de las Letras, la excusa perfecta para reflexionar acerca de lo que somos o lo que podemos llegar a ser. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Para empezar, Marley estaba muerto. No había ninguna duda sobre ello. El certificado de su entierro fue firmado por el clérigo, por el escribano, por el empresario de pompas fúnebres y por el que preside el duelo. Scrooge lo firmó también, y cualquier cosa que en la bolsa tuviese su nombre debajo era buena. Marley había muerto, esto debe quedar claro, porque de lo contrario no puede resultar nada extraordinario de la historia que voy a contar. Scrooge nunca borró el nombre de viejo Marley. La firma era conocida como Scrooge y Marley. Unas veces le llamaban Scrooge y otras Marley, pero él contestaba a ambos nombres, le daba igual. Era tacaño el viejo Scrooge, duro y cortante como un pedernal, gruñón, reservado y solitario como una ostra. El frío que llevaba dentro helaba sus viejas facciones, mordía su nariz afilada, arrugaba sus mejillas, endurecía su forma de andar, enrojecía sus ojos, ponía azules sus labios delgados y salía al exterior en su voz ronca. Una vez, el mejor día del año, es decir, la víspera de Navidad, el viejo Scrooge estaba sentado muy atareado en su despacho. El tiempo era crudo, frío y nevaba. Los relojes acababan de dar las 3, pero ya había oscurecido. La puerta del despacho de Scrooge estaba abierta para poder echar el ojo a su escribiente, que copiaba cartas más allá. Scrooge tenía un fuego raquítico, pero el del escribiente era un solo carbón. Especial de Navidad, que partimos con el clásico de clásicos, que es Canción de Navidad, escrita del año 1837 por el inglés Charles Dickens, pero que además se dará maña en esta nueva emisión de nuestro programa radial La República de las Letras de Antofagasta, de dar un pequeño recorrido por aquella literatura que se vincula a estas fechas, estas fiestas, al nacimiento del Niño Dios en algunos casos, a la infancia más desvalida, a quienes están en el margen, o sencillamente a oler la nieve. Me encuentro en este especial que va extraordinariamente hoy lunes 23 de diciembre por disposiciones en nuestra casa radial con mi querida Francisca Navarro. Buenas noches. Y por supuesto, el profesor de profesores, Cristian Campos. Hola, buenas noches. Oye, yo partí con este texto, en realidad podría haber partido también con Célula Cristo, el valioso texto que escribió Sabela, donde hace una reescritura de muchas historias orales y escritas navideñas. Pero la idea de hoy es contar un poco cómo la literatura, la semana pasada en Villancicos y esta semana la literatura recoge las historias y mitos de la Navidad. Sí, yo me fui en una volada distinta. Como siempre, esto de los especiales siempre es muy abierto. Yo me fui un poco más a la situación de calle y de las infancias, concepto de infancias, en el siglo XIX y principios del siglo XX. Entonces, tomé como 3 textos fundamentales, que para mí el ser niño guacho en la historia de Chile siempre son esos textos que permanentemente uno recurre, los ocupa, ilustra muy bien lo que es la situación de los niños en el siglo XIX y principios del siglo XX. El roto de Edwards Bello, que a mí me ha volado la cabeza. La verdad es que yo había leído fragmentos, siempre citado, pero no lo había leído en su totalidad y me encantó. Me parece muy, muy relevante para entender la sociedad de principios del siglo XX, con todas sus complejidades y cómo de alguna forma hay una decadencia de la élite, de la oligarquía de principios del siglo XX. Y el roto. El roto, sí. Y La Sangre y la Esperanza de Nicomedes Guzmán, que también es un libro que para mí es fundamental para entender la situación de los niños en la primera mitad del siglo XX. Sí, yo creo que ahí, por ejemplo, a mí se me da este tema de
cómo hemos cambiado las miradas de la narrativa de un siglo a otro, cuando las desigualdades estructurales no están tan distintas. O sea, seguimos hablando en Chile de niños en situación de calle, a propósito de lo que hablaba el Cristian. O sea, en julio nuestro gobierno decidió quitarle los fondos al programa Calle Niños. Entonces, en este caso, los niños no tienen financiamiento para quienes están en situación de calle. Y, por ejemplo, cuando uno ve los cuentos como más clásicos de Canción de Navidad, los cuentos de Christian Andersen, siempre hacen énfasis en la pobreza como la representación de la sociedad. Pero si uno va, por ejemplo, a las narrativas más actuales, que ya no se escribe tanto de Navidad, sino que uno lo ve a través de las películas, siempre, o sea, centrado en el viejito pascuero, ¿cachai? Como que ya no se da esto de tocar grandes temas del comportamiento de la sociedad, por una parte, y por otro, a mí me toca mucho el tema de que las personas, como este fenómeno sociológico que busca la gente en la época de Navidad, de la redención, como que todo el mundo busca donar, como quizá como buscar este perdón a través de la donación, siendo una situación puntual. Pero yo, por lo menos en términos generales, fue ese como mis líneas. Yo también, el tema, ustedes saben que de situación de calle me toma, así que por lo menos ahí yo creo que hay como una deuda pendiente de los narradores de la literatura actual. Quiero hacer hincapié en que cuando hablamos de Navidad y lo vinculamos con temas sociales, claramente Canción de Navidad es una fuerte crítica social a la época victoriana y a este liberalismo arduo que se instala a partir de 1845 en Inglaterra. Incluso hay un fragmento que no lo voy a encontrar ahora porque además tenemos pocos minutos porque esto es solo la introducción. Solamente decir que el contexto es un especial de Navidad. ¿Por qué lo vinculamos con niños y con pobreza? Porque en el relato judeo-cristiano lo que nos cuenta es que en un pesebre, producto de la migración que deben hacer sus padres, este tránsito por este censo que realizaba el Imperio Romano, casualmente esta chica de 15 años, que además, según el dogma cristiano, es virgen, da a luz en un pesebre rodeado de animales en extrema pobreza a un niño que sería llamado, conocido, reconocido, según cada uno quiera, como el Hijo de Dios. Entonces yo creo que desde ese relato primigenio y que es fundante del dogma católico y cristiano en realidad, es que nosotros pensamos, ¿cierto?, que cuando pensamos en Navidad debiésemos pensar en infancias, o yo odio niñeces. Han cachado que ahora está en infancia y sobre todo en aquellas infancias que son muchísimas que se encuentran desprotegidas. Ya, la Fran me acaba de seguir cortacogote, así es que vamos con el primer tema. Ya, oye, a propósito que estábamos hablando de personas en situación de calle, en una búsqueda me impactó mucho porque de repente uno le toma la atención a las melodías y no a las letras de las canciones, que Another Day in Paradise de Phil Collins habla de personas en situación de calle, así que en honor a eso vamos con Phil Collins y Another Day in Paradise. It's
Esmeraldo dio sus primeros pasos ahí. Hasta los 3 años fue mimado por las niñas y se familiarizó con sus costumbres. Lanzaba palabrotas que eran muy celebradas y su madre sonreía con benignidad, encantada de ese cachorro que prometía ser todo un hombrecito. Violeta fue a usurparle gran parte de los halagos y caricias pesadas de esas mujeres besuconas, más cargosas cuando no se quedaban. En esos retoños plebeyos carnosos y tibios entretenían su secreto y hondo instinto de madres truncas. Violeta fue para ellas un regalo del cielo, con su carita fina rodeada de bucles. En ella veían una futura mujer de la vida, una continuación de ellas mismas. Pero qué hermosa, cómo engañaría a los hombres con esos ojazos que ya despedían fulgores. Y las manitas y los cabellos, sin duda sería de las elegantes. Arrastraría coche y llevaría sombrero con plumas. Aún no sabía decir mamá la criatura cuando ya le ponían polvos de arroz y le imperifollaban como si fuera otra igual. Esmeraldo pasaba a segundo término, tan guaso, tan pavo. Si fuera lindo ya le estarían enseñando para tocador. A los 8 años reinaba en la calle, merodeaba por los terrenos baldíos, con pilluelos corridos, saltando por el basural, arrastrando latas de conserva con un hilo, jugando a la guerrilla o a la barra. Era un pillín apto para el desarrollo de los vicios, cuyas semillas esparcían los 4 vientos de esas barriadas. Tenía ese color aceitunoso y esa figura rotunda y agresiva de los efebos indígenas. No le habían enseñado a respetar, no sabía amar ni cuidar. Las malezas de los instintos primitivos crecían en él sin freno. Ante su visita pasaba un automóvil, una bicicleta o una persona elegantemente ataviada. Sentía que una fuerza misteriosa e invencible le impelía a atacar. Su abrupta naturaleza de inadaptado vivía rebelándose contra esas manifestaciones de la vida inaccesible, risueña, que eran como un reto a la inmundicia de su hogar, un desafío a su barrio pestilente. Especial de Navidad esta noche en nuestro programa radial La República de las Letras de Antofagasta, que es un programa que este año ha sido un programa financiado por el Fondo Nacional del Libro y la Lectura, convocatoria 2024, y en este bloque el profesor Campos nos va a presentar su selección de textos y partías con un fragmento de ¿qué libro, profesor? El roto de Joaquín Edwards Bello, escrito en 1920. Además, súper interesante este texto, como les contaba en el bloque anterior, yo lo había, siempre es súper citado, pero no lo había leído completo y me pareció fascinante en el sentido de que retrata muy bien lo que es sobrevivir en Santiago para un niño, digamos, guacho, por decirlo de alguna forma, y este vagabundaje que comienza a darse, que ya no es, digamos, el campo del siglo XIX, no son las montañas, no son los desiertos, sino que son los, como especie como de laberintos, digamos, del bajo fondo, en este caso, directamente, digamos, un burdel en Estación Central. Entonces, claro, tenemos las redes mercantiles del alcohol, la prostitución, la delincuencia, la cárcel que también está rondando permanentemente, el poder corrupto de los policías que los vigila, los golpea, les cobra permanentemente, y esta multiplicación de conventillos que tenemos en Santiago a principios del siglo XX, en condiciones de insalubridad, con una tasa de mortalidad altísima, hacinamiento, y tenemos cómo estos niños en esas condiciones son empujados a la calle. Por tanto, a principios del siglo XX, lo que tenemos son estas pandillas de niños que van saturando el paisaje urbano, ya sea mendigando, ya sea trabajando, ya sea prostituyéndose, cometiendo delitos o buscando medios para sobrevivir. Entonces, claro, es interesante también la figura del roto, que es el título del texto, porque el roto nace como una figura identitaria del siglo XIX, en un país, digamos, que recién se estaba formando, de una identidad nacional que recién se estaba formando. La figura del roto nace a partir, digamos, del triunfo con la guerra de la Confederación Perú-Boliviana. De hecho, ahí nacen los himnos al roto chileno, la plaza del roto chileno en Yungay, digamos, el triunfador de la batalla de Yungay. Claro, entonces nace como este símbolo de gallardía, de bravura del pueblo chileno, ese personaje como identitario que se ve reforzado con la Guerra del Pacífico posteriormente, 50 años después, donde claro, vuelve a resaltar la figura del bajo pueblo, no sé, pues el batallón Coquimbo de pescadores, el batallón Atacama de pirquineros,
los otros batallones de peones gañanes, ¿cierto? Eso es convenientemente utilizado por la élite como un discurso identitario. Y claro, a principios del siglo XX nos encontramos con esta decadencia del personaje y que coincide también con la decadencia del sistema político, oligárquico, y esto está súper en evidencia en el texto. Oye, ahí, Cristian, a propósito del tema como de niños en situación de calle, bueno, si bien las consecuencias siguen siendo la misma, ahí las causas eran diferentes, o sea, esta como formación de las ciudades que tú contabas, o estos niños que venían de sectores más rurales, pero finalmente como la despreocupación del Estado y la continuidad de la exclusión sigue siendo la misma un siglo después. Es que, claro, la presencia del Estado solamente es para encarcelarlos, solamente es para, en muchos casos, meterlos en estos hogares de huérfanos. Hay también la acción de la iglesia, es importante, pero siempre hay una acción persecutoria permanentemente. O sea, bueno, la mendicidad fue considerada delito hasta avanzado el siglo XX. O sea, pedir esta cosa del mendigo, lo otro es que es una palabra que ya no se usa. El mendigo, que fue ahí como vemos como la traslación de los conceptos, que ahora nosotros decimos personas en situación de calle, ¿cierto? Seguramente para recuperar esta calidad, pero que antes fue bien usado como los mendigos. En la literatura, así como tú tienes el roto, inmediatamente se me remitió, por ejemplo, El príncipe y el mendigo de Mark Twain, donde también muestra una sociedad en Europa donde la situación de los niños de calle en el fondo también hay una crítica social a la realidad de la infancia, que yo creo que hoy en día los niños ya no aparecen tanto, a pesar de que hasta hace poco en Antofagasta era muy común en los semáforos ver niños pidiendo, y la utilización de niños en el tema de la mendicidad con el chupetito y todo. Estamos en pleno siglo XXI, con una revolución tecnológica que cambió la forma en que nos relacionamos y en que vivimos, y aún así sigue la situación, sobre todo de la infancia que vive en calle. Bueno, la Fran conoce más datos y temas al respecto. Yo te quería preguntar, Fran, ¿por qué el gobierno, así como nota al pie, por qué el gobierno le quitó los fondos a los programas de niño calle? Bueno, se disminuyeron en general los programas asociados a las personas en situación de calle, y este programa de niños en calle que lo ejecutaba ACNUR fue bien, o sea, hicieron toda una campaña y todo. Hasta el momento solamente hay especulaciones, pero no se ha retomado la discusión de si se le va a asignar presupuesto al programa. El gran problema de la situación de calle, que bueno, ahí sacaron un reportaje, el organismo 3xI Calle, que donde a nadie le importa, son personas que no se cuentan, y son las organizaciones de la sociedad civil las que van como haciendo sus conteos. Se está hablando en Chile ya de 60.000 personas en situación de calle, y los ministerios siguen hablando de 19.000, porque se rigen por esto del registro social de hogares, que muy bien salía mencionado antes de ayer en la editorial del Mercurio de Antofagasta y de Calama. Editorial. Le agradecemos al Mercurio que hizo un reportaje donde también fuimos consultados acerca durante la semana. Ha estado bien preocupado el tema de calle. Ya, nos comimos el tiempo del profesor y sus interesantes. El profesor no solamente tiene esto, sino que además tiene el ser bueno, pero vamos a ir viéndolo. ¿Quién va a ir con el tema ahora? En torno a lo que yo preparaba y en torno a lo que es estas infancias en Chile a principios del siglo XX, vamos a ir con El niño yuntero de Víctor Jara. Carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello
perseguido por el yugo para el cuello. Empieza a vivir y empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. Me duele este niño hambriento como una grandiosa espina y su vivir ceniciento revuelve mi alma de encina. Contar sus años no sabe y ya sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador. ¿Quién salvará a este chiquillo? Menor que un grano de avena. ¿De dónde saldrá el martillo? Verdugo de esta cadena, que salga del corazón de los hombres jornaleros que antes de ser hombres son y han sido niños Fue un diciembre de cornejas. La gente nunca había visto tantas reunidas así en grupos negros, en las afueras de la ciudad y luego entrando y transitando las calles, ladeando la cabeza y aterrizando con descaro donde se las antojara, buscando cosas muertas o zambulléndose atrevidas en todo aquello que pareciera comestible a lo largo de los caminos, antes de ir a posarse por la noche en los enormes árboles añosos que había alrededor del convento. El convento en la colina que había al otro lado del río era un lugar de aspecto imponente, con portones negros abiertos de par en par y una multitud de ventanas altas y brillantes que daban al pueblo. Durante todo el año, el jardín del frente se mantenía cuidado, con el césped cortado, arbustos ornamentales que crecían prolijamente en hileras y los altos setos podados regularmente. A veces allí se hacían pequeñas fogatas al aire libre, cuyo extraño humo verdoso descendía sobre el río, atravesaba el pueblo o iba hacia Waterford, según cómo soplara el viento. El tiempo se había vuelto seco y la gente comentaba la imagen que ofreció el convento, lo parecido que era una postal navideña, con los tejos y las encinas cubiertos de escarcha y cómo los pájaros, por alguna razón, no habían tocado una sola valla de los aseos. Eso lo había dicho el viejo jardinero en persona. Las monjas del Buen Pastor, a cargo del convento, dirigían allí una escuela de formación para niñas que les proporcionaba una educación básica. También dirigían un exitoso negocio de lavandería. Poco se sabía de la escuela de formación, pero la lavandería tenía buena reputación, restaurantes y casas de huéspedes, la residencia de ancianos y el hospital, y todos los sacerdotes y familias acomodadas enviaban allí lo que tuvieran para lavar. Según los informes, todo lo que se enviaba, ya fuera un montón de ropa de cama o apenas media docena de pañuelos, volvía como nuevo.
También se decía otras cosas sobre el lugar. Algunos sugerían que las alumnas de la escuela de formación, como se los conocía, no eran alumnos de nada, sino chicas de moral dudosa que pasaban sus días siendo reformadas, cumpliendo una penitencia mediante el lavado de las manchas de la ropa sucia, por lo que pasaban todos los días desde el amanecer hasta la noche trabajando. La enfermera local había contado que la habían llamado para tratar a una joven que tenía varices de tanto estar de pie contra las tinas de lavado. Otros aseguraban que eran las propias monjas las que se mataban tejiendo pullovers del tipo de Islas Aran y enhebrando rosarios para la exportación, que tenían corazones de oro y problemas de la vista y que no se les permitía hablar sino únicamente rezar, que alguna a mitad del día no se les daba más que pan y manteca, pero que se les permitía una cena caliente por las noches una vez terminado el trabajo. El texto que yo les traigo en comento esta noche se llama Cosas pequeñas como esas y es de una escritora irlandesa que se llama Claire Keegan, y este texto nos muestra la historia de Bill Furlong, que es un comerciante de carbón en la Irlanda de 1985 y que a medida que se acerca la Navidad, Bill descubre secretos que van a desafiar para siempre sus valores. Él lleva una vida modesta, pero como de microempresario en este pequeño pueblo irlandés. Está casado y tiene 5 hijas. Y mientras se acerca la Navidad, tiene que ir a entregar carbón a este convento, que es conocido porque hace muchas obras de caridad. Y mientras está entregando el carbón, descubre a una niña que está viviendo una situación muy difícil porque está a punto de parir. Si bien es cierto, esta es una novela de ficción, y así lo ha señalado la escritora irlandesa, toda su obra está publicada por Eterna Cadencia. Los argentinos la han estudiado y son bien como fanáticos de ella, pero aquí ella cita, la obra no trata de eso, la obra trata más bien de este discernimiento ético al que él se enfrenta al ver este tema, que ve a una niña de 16 años a punto de parir. Y aquí entra en un tema que yo descubrí, del cual yo nunca tuve idea en la vida, que es de una institución que existió realmente en Irlanda desde el siglo XV hasta 1994, que se llamó las lavanderías de la Magdalena, que eran lugares que existieron por lo menos 15 que funcionaron ininterrumpidamente en la Iglesia Católica, que eran programas que se financiaban como política pública, pero donde se entiende que durante todo este periodo existieron más de 1.500 niñas muertas, donde eran llevadas las niñas que estaban en situación de calle, que estaban abandonadas, que quedaban huérfanas, y además las niñas que quedaban embarazadas, y donde eran sometidas a arduos trabajos donde no se les prestaba ningún apoyo. Y el año 2013 el primer ministro irlandés, el fruto de que habían elaborado un informe cuyo nombre no recuerdo en este momento, pide perdón por esta situación. Hasta el día de hoy la Iglesia Católica no ha pedido perdón por esta situación a la que se vieron sometidas miles de niñas. Era en el caso de niñas que llegaban a este lugar, y esta novela muy breve, que no llega a las 100 páginas, ha sido muy premiada a nivel mundial por el tipo de prosa. Yo les contaba, les leí un fragmento, pero donde además, porque bueno, él al descubrir a esta niña, se hizo una película que va a ser estrenada ahora, con Cillian Murphy de protagonista, donde se trata todo el problema de la infancia, pero no solamente ese no es el centro, sino que el centro es cómo él se enfrenta a cómo a través de pequeños gestos él empieza una cruzada y se remite a su propia vida de niño huérfano. Él con su madre había quedado embarazada a los 16 años y es acogida por una mujer de mucho dinero en el pueblo. Entonces se salva de esta realidad a la que eran sometidas estas jóvenes, y él empieza una cruzada, pero se trata solo de pequeños gestos. Es una novela adorable, escrita con mucha delicadeza, y yo quise tomarla porque además nos enfrentamos a cómo el primer mundo no ha escapado al tema de la infancia. Pareciera ser que el desarrollo va de la mano de una buena situación de infancia o de una buena calidad de vida, que las grandes inversiones, es lo que vivimos en nuestra ciudad, que las grandes inversiones van a asegurar una buena calidad de vida, pero como decía la Fran, lamentablemente eso solamente alcanza a una parte de la población.
Y hoy en día ese sector que es postergado y a costa del cual se construyen los modelos económicos, un modelo económico como el capitalismo, cada vez es más grande esta brecha sobre el que se construyen estos modelos, o sea, de personas que son abandonadas, de personas, o bien de ejecución de políticas públicas donde no hay una mirada humanizadora, sino más bien de explotación y de apropiación del pobre. Sí, bueno, ahí en términos como de la mirada de estos países desarrollados o países con alto nivel de calidad de vida, es un poco lo que le pasa a Chile también, pues. O sea, se han definido ciertos indicadores de éxito, que es el PIB per cápita. Cuando eso está bien, está todo bien. Entonces, también pasa con la calidad de vida, se han definido ciertas cosas, pero que, a ver, es un poco con quienes definen lo que es bueno o no en un libro, ¿ya? O sea, está definido por un grupo de personas, pero, o sea, el tema de la invisibilización que le hacen a los niños dañados, o sea, es cosa de ver el genocidio en Palestina, la cantidad de niños que han muerto, y Europa no ha hecho nada estando ahí, es brutal. O sea, no hay, yo creo que hay niños que efectivamente no importan, no les importan a los adultos, no les importa el Estado. Bueno, volviendo un poco a la novela y a partir de lo que decía la Fran, a mí me parece súper interesante porque en esta novela también, porque si bien es cierto, la infancia es un tema de política pública, pero y en esto yo, en este día de Navidad, quiero saludar a todas aquellas personas que hacen posible la existencia de un lugar como la Escuelita Rebelde, porque la Escuelita Rebelde Chepuje como modelo exitosísimo, lleno de amor, de cómo se puede, iniciativas personales pueden generar un modelo donde los resultados sean exitosos, resultados que son evaluados por indicadores que le suman a la zona, porque aquí él se enfrenta a su ética personal y las expectativas de la comunidad. En el fondo lo que hace Bill Furlong, el protagonista de esta novela, el dueño de la empresa de carbón, este almacén de carbón, es que él empieza a enfrentar un conflicto interno, porque él en el fondo toma esta situación con la que se cruza con un desafío moral y personal. Y yo creo que pequeñas iniciativas, alguna vez se nos trató de asistencialista en este largo recorrido ya que tenemos con la escuelita, y la verdad es que también pequeñas iniciativas, lo dice Gabriel Salazar en el desafío constituyente, también pequeñas iniciativas pueden dar lugar a grandes políticas públicas. Esperamos que así sea. Ya, la Fran me está apurando, hoy día estaba muy cronos, y yo por supuesto voy a ir con aquellas pequeñas cosas de Joan Manuel Serrat. Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve.
Unas horas más tarde, en la helada madrugada, encontraron a la niña de los fósforos todavía sentada sobre el edificio. En sus labios entreabiertos podía verse una angelical sonrisa. Había muerto de frío en la noche de Año Nuevo. Estaba rígida y conservaba aún en el bolsillo de su gastado delantal una caja de fósforos. La pobrecita quiso calentarse y no pudo, murmuraron algunos vecinos, pero nadie pudo adivinar las maravillas que la pequeñita había visto en sus últimos momentos ni a qué lugar feliz la había llevado a su abuelita. Especial de Navidad en una nueva emisión en nuestro programa radial La República de las Letras en Navidad. Estamos revisando textos que hemos escogido y que tienen relación con la infancia y la pobreza, tal como Jesús nace pobre en un pesebre rodeado de vaquitas y burritos. Francisca, por supuesto fuiste con la pequeña vendedora de fósforos de Hans Christian Andersen, publicada en 1845, danés de familia humilde, que no solamente escribe novelas, obras de teatro y poemas, sino que él es mucho más reconocido por cuentos clásicos como El patito feo, La sirenita, El traje invisible del rey. Nació un 2 de abril y luego, en honor a él, el 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil. A mí este cuento me toca mucho porque me pasan estas cosas de que seguimos, que era un poco lo que conversábamos al inicio, de que seguimos tocando los temas o sea, han pasado 150, 170 años y sigue habiendo pobreza y desigualdad infantil, pero a mí lo que más me toca de este cuento es la indiferencia en relación a las personas en situación de calle. Ya habíamos comentado que no importa contarlas, o sea, cuando la gente pasa son invisibles. Entonces es un poco lo que pasa en el cuento de la niña que se pone a mirar la cena de este pavo gigante, pero nadie se da cuenta que finalmente ella se termina muriendo de frío. En Chile hoy día hay cientos de niños en situación de calle y la indiferencia sigue siendo igual, no solamente a nivel individual, sino que, como yo les comentaba, sino que también a nivel institucional, y de ahí también sale la pregunta hasta qué punto seguimos con el lema de los niños primero. Oye, dos cosas. Primero, acotarte, Fran, que hay una noruega, escribió un hermoso libro que se llama La Puerta de las Estrellas. Se llama Ingvild Riksøy, o como sea que se llame, y que es un poco, cuenta la historia de Ronja, de una niña de 10 años cuyo padre es alcohólico, pero no es un hombre malo, es un hombre con un problema de adicción, que ellos tienen un sueño con su hermana un poco mayor, que es tener un árbol de Navidad, y que se entiende que es un poco, está súper inspirado con una reescritura de La Cerillera. Eso primero. Lo segundo, decir que el tema hasta el tema del otro, cuando aparece, cómo puede pasar frente a un niño que está en situación de calle. Aquí en Antofagasta, en cada cuadra hay una madre con niñitos muy pequeños sentados en el suelo, y eso versus la imposibilidad de entrar a cualquier centro comercial en estos días con gente comprando de forma compulsiva, cómo la Navidad debiese ser este espacio que antes se usaba mucho. El otro día nos acordábamos con la Fran, cuando ellos eran chiquititos estaban las cartas en el correo, y que nosotros teníamos una tradición familiar, que la Fran con el José estaban pequeños, íbamos a escoger la carta, entonces leíamos muchas cartas, los niños hacíamos nuestros regalos, y el día 24 en la mañana íbamos y los niños se disfrazaban de corpóreo a la Fran con el José y los entregábamos. Ese pequeño gesto que no va a cambiar la sociedad, cuando yo me remito y escucho a la Fran, que como muchos saben es mi hija, uno siente que los pequeños gestos valen la pena. O sea, cuando tú ves que esos niños hacen ese transitar, porque en ese acto pequeño y asistencial los pobres aparecen. El niño pobre aparece. Cuando nosotros íbamos y leíamos las cartas en el correo, muchas cartas, hasta encontrar una que se adecuara a los pequeños presupuestos del José y de la Fran, y después nos íbamos a la casa y le golpeábamos, y varias veces ya cuando la Fran empezó a trabajar llevamos cenas navideñas. Es un buen ejercicio, es necesario,
Yo de verdad, no creo que el capitalismo nunca vaya a permitir per se que estas personas aparezcan, porque se funda en nuestra ignorancia. Es un modelo que se funda en que el sufrimiento de los demás desaparezca ante nuestros ojos, sea un poco similar a los robos. Sí, y si uno revisa la historia de Chile, permanentemente lo que encontramos es esta persecución permanente a las clases bajas. O sea, esto es estos rotos sin Dios ni ley. Y por tanto hay que perseguirlos, por tanto hay que encarcelarlos, por tanto hay que mirarlos con sospecha. Y ojo que también en el bloque pasado hablábamos un poco respecto de la acción de la iglesia. Y claro, en el Chile del siglo XIX estaban las casas de huérfanos, donde las tasas de mortalidad eran más altas, la mortalidad infantil eran más altas en esas casas de huérfanos que la mortalidad general. Entonces era muy común que estos niños que iban a dar por diferentes razones a las casas de huérfanos terminaran huyendo y estableciéndose en las calles, digamos, y buscando la sobrevivencia como fuera. Por otra parte, tenemos que en el caso de Chile, durante el siglo XIX, el 80% de los niños de clases bajas eran guachos, o sea, sin padre o sin madre. Además, tenemos esta madre que de alguna forma tiene... O sea, en el fondo, el peón gañán, que es este hombre que permanentemente anda de una hacienda a otra, que siempre anda proscrito, siempre lo andan buscando, siempre es mirado con sospecha por la ley, se dedica a recorrer los caminos. Claro, va dejando mujeres embarazadas y estas mujeres van quedando sin ningún tipo de apoyo, ni por parte del Estado, ni menos la existencia del padre. Entonces es muy común que intenten o andar cargando a sus hijos o intenten también dejarlo en algún lugar. Y es muy común en el siglo XIX el regalar hijos, por ejemplo, a familias de clase alta. Y inmediatamente aparece esta familia de clase alta que los ocupa, digamos, como sirvientes. Ya, yo sé que ya estamos en la hora en que nos tenemos que despedir. Solamente decir, porque yo me remitía a escritora, ustedes a la cosa social, a la cuestión social, como diría un papa por ahí, pero decir que en Antofagasta nuestro gran Andrés Abela escribió Célula Cristo, que es un compendio de cuentos donde él reescribe, que tiene que ver con como yo les decía al principio, con tradiciones orales, y que él sí en su literatura recogía y ponía en el centro este Dios hecho niño y pobre. Por ejemplo, decía, tal vez la última idea que se tenía de Dios era la de la lluvia, pues todavía restaban mortales que pensaban que ella era un largo, triste y profundo llanto al Creador, inadvertido y despreciado, pero esos eran escasos. Los templos, convertidos en cualquier sala, mostraban sus torres decapitadas, las cruces fueron quemadas, los copones áureos servían de copas de alegría en los supremos acontecimientos, la elegancia de los altares se repartieron para adornar las habitaciones de los pobres. Los pobres seguían siendo pobres, sin embargo. No sé quién es el escritor de los pobres hoy día en Antofagasta. No lo sé, con la altísima tasa de pobres. Chiquillos, volvemos la próxima semana. Pues para cerrar el año, les agradecemos su sintonía. Últimas palabras. Fran. Ahí el profesor que parta, porque es hombre, es el único hombre del grupo. El único hombre esta noche del grupo. Sí, yo me quedo un poco con lo que decís tú, Marce. En esta vorágine de consumo tan vacía en muchos sentidos, era muy común y se ha perdido harto el tema de los pequeños gestos en esta época. Claro, hay una sensibilidad mayor, pero incluso hasta eso se ha perdido. Entonces tú estás permanentemente pensando en qué regalo te faltó comprar o quién dejaste sin regalo de tu círculo de amigos, familia, etcétera, pero no ampliáis el espacio hacia lo que está pasando en otros contextos. Y eso, que incluso antes era mucho más común, y estaba esto de las cartas, estaba esto yo te conocía muchas familias que permanentemente repartían cenas, en fin. Hasta eso, digamos, se ha ido perdiendo porque está ahí tan obnubilado respecto de regalar cosas, de comprar, del crédito, etcétera, que te ciega permanentemente. Sí, yo sé que uno de repente parece como disco rayado con el tema de las desigualdades estructurales, con la pobreza, con la deserción escolar o con el tema de las personas en situación de calle, que son temas, o sea, son dos temas dentro de este gran espectro de consecuencias de desigualdades, pero la gente no se alcanza a dar cuenta. Entonces por eso yo también
quiero relevar ahí el trabajo que algunos medios de comunicación hacen en relación a visibilizar que la política pública falla, el espacio que se da, porque si no, para la gente no existe. O sea, si no hay alguien que te instala el tema de que las personas, o sea, que hay personas que mueren en la calle de frío, tal como pasaba en 1845, como lo relata Andersen, la gente no se lo alcanza a imaginar. Entonces, quiero relevar esto de parecer disco rayado en relación a los temas y mirarse de repente y que uno no va a cambiar el mundo, pero sí puede cambiar un día en el mundo de una persona. Anderson hasta los 5 años vivió en calle con su madre, que le contaba cuentos. A la hora en que usted escuche este programa, el profesor Campo habrá cocinado 40 cenas y nosotros en realidad somos unos hologramas porque estaremos cenando con nuestras personas en situación de calle. Y Fran, tú mañana vas a pasar la Navidad en Santiago a la corporación del cual tú eres parte del directorio y con tu gente de calle en el barrio Yungay. Exactamente, literalmente al frente de la casa del presidente con personas en situación de calle. Muy bien. Esa es la imagen. Esa es la imagen, como nuestra imagen. Estaremos a esta hora con Don Milan, que duerme cada noche fuera de la Intendencia Regional, máximo lugar del poder político. Y esta ha sido, feliz Navidad a los hombres de buena voluntad. Y esta ha sido la República de las Letras. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Fue la República de las Letras. Hasta la próxima semana, cuando nos reunamos en torno a los libros en un viaje imaginario por un mundo sin límites. A preparar las maletas. Conducen Marce Mercado, Francisca Navarro, Bernardo Cienfuegos y Cristian Campos Marín. Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura, convocatoria 2024, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.